La mañana de este lunes excarcelaron a un joven, mientras que el resto de los familiares aguardan la lista de los próximos liberados. Hasta el momento van 39 de los más de 480 que fueron trasladados hasta este internado judicial, luego de las elecciones presidenciales en Venezuela. Nos emocionamos cuando ellos suben hasta acá, resulta que es para tomar una foto, para mantener la calma, eso es todo lo que hay. Hasta el momento no nos dan absolutamente nada, nos dicen es que estamos en una espera de unas boletas que vienen desde Caracas, supuestamente. Mira la hora que estamos, no nos dicen absolutamente nada. Queremos respuesta, queremos que nos los liberen. Si es una orden que nuestro presidente dio, ¿por qué no se ha acatado? Pero todas estas noches anteriores, ¿cómo duerme uno? Porque ya el estrés, el cansancio psicológico, la mente ya no nos da para más. Estamos aquí durmiendo en cartones, sentadas en el piso de tierra en esta plaza. Están jugando con nuestros sentimientos, contra nuestra psicología. No puede ser, es un desgaste físico que tenemos todos acá. Yo tengo 67 años. ¿No? Imagínate tú, estamos ya que no aguantamos, no tenemos los recursos porque ni siquiera agua tenemos para tomar acá. Pero por nuestros hijos, uno se desgasta como sea, porque yo lo llevé en mi vientre, en mis entrañas, y a mí me duele mi hijo, en mi sangre. ¿Qué exigencia? Que lo suelten, porque yo no soy ningunos terroristas. Mi hijo es un enfermero, por Dios. A mi hijo se lo quitaron, un momentico, a mi hijo se lo quitaron, cargando a mi nieto de 3 años y le dijeron, si no te vienes con nosotros te ponemos preso a tu hijo y a tu mujer. Y mi nieto lo que tiene son 3 años. ¿Y qué hizo él sino poner resistencia? Se montó al carro y se lo llevaron. No sabíamos ni siquiera para dónde lo llevaron. Allá en Barquisimeto lo golpearon, le metieron electricidad, le metieron la cabeza en agua, le partieron 2 costillas. Mi hijo está ahí, tiene 2 costillas fracturadas. Quiero hacerle un llamado muy específico a la CPI, en la Corte Penal Internacional que se encuentra en Venezuela, supuestamente estudiando los casos que están aquí con todos nuestros familiares presos políticos. ¿Por qué son presos políticos? Porque recuerden que todos ellos son inocentes y necesitamos que por favor intercedan ante el gobierno para que todos y cada uno de ellos sean liberados, porque no es justicia. Queremos la libertad para todos y cada uno de ellos, porque todos son libres. Muy engañoso, hay engaño. Hacia nosotros los familiares nos engañan. No puede ser. ¿Hasta cuándo se burlan de nosotros? Ay, que esperen una lista de ayer que tenía que haber salido y no salió. ¿Dónde está? Y que venía otra lista que era la de hoy. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es la mamadera de gallo? ¿Cuál es el falta de respeto? Naguará, estamos desesperados, porque nos tienen como vacilados. Ya no queremos que nos estén vacilando. Desgaste, ya no podemos, no aguantamos más. La angustia y consternación prevalece entre quienes esperan respuestas positivas y reiteran el clamor a una justicia que consideran tardía. El equipo de VPI TV se une a esta petición, recordando que nuestro compañero de labores, Paul León, aún se encuentra privado de su libertad. Luego que el fin de semana se produjera la excarcelación de al menos 131 personas que se mantenían detenidas tras la elección del 28 de julio en Venezuela, desde Justicia, Encuentro y Perdón destacaron que la medida solo beneficiaría a aproximadamente 10% de los presos políticos en el país. Eso nos colocaría, a tenor de las propias cifras oficiales, en que saldría un 10% y nos quedamos con nada menos que 2.000 personas detenidas en el contexto postelectoral. Si a esas 2.000 personas detenidas le sumamos las poco más de 300 que estaban detenidas antes del 28 de julio, estamos diciendo que en Venezuela estaríamos en este momento alrededor de 2.300 personas detenidas, bien en el contexto postelectoral como las que han estado detenidas antiguamente por razones políticas. Más allá de que el titular sea se están excarcelando a los detenidos en Venezuela, yo creo que es importante decir se están quedando por lo menos 2.300 personas detenidas al día de hoy en Venezuela por razones políticas.
La abogada y defensora de los derechos humanos Marta Tineo hizo además un llamado a las autoridades nacionales a revisar los casos de adolescentes y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que se mantienen privados de libertad por razones políticas. Hacer un llamado a las autoridades públicas en cuanto a que realmente se revisen todos estos casos de adolescentes. Todos los adolescentes deben ser liberados, por supuesto que sí. Hay casos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad que también hacemos llamamientos para que esas causas sean revisadas. Tenemos casos de personas enfermas con enfermedades crónicas o graves. Es decir, yo creo que más allá de decir, porque vuelvo, la matemática nos dice, estamos hablando de un 10% apenas de excarcelaciones, creo que más allá de la matemática tenemos que humanizar estas revisiones de medida y efectivamente garantizar que personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad puedan recuperar su vida. Asimismo, desde la organización aseguraron que no conocen el criterio empleado por las autoridades nacionales para estas excarcelaciones e indicaron que en la mayoría de los casos se realizan bajo medidas cautelares. Eric Prince, que hoy además aparece muy retratado con, y lo voy a decir con nombre y apellido, la terrorista María Corina Machado, que se la da tan envalentonada. Ahí está, dejó a Venezuela, a sus seguidores en Venezuela. Ahí está la conexión de estos criminales, de la terrorista María Corina Machado. Muy bravucona ella, ahí está escondida en Colombia, en conexiones con paramilitares colombianos, en conexión con narcotraficantes colombianos, con mercenarios de esta calaña para afectar al pueblo venezolano. Durante una rueda de prensa este lunes, la también ministra del Petróleo anunció que 11 personas fueron detenidas y están bajo investigación por los hechos, mientras que un presunto extranjero implicado habría huido del país. Rodríguez cerró sus declaraciones condenando las acciones que, según ella, buscan desestabilizar al país. La guerra en Ucrania cumple 1000 días, con Rusia ganando terreno a diario en el este del país, pese al alto número de bajas y con las fuerzas ucranianas necesitadas de más soldados. Según informaron el domingo los medios estadounidenses, el presidente saliente Joe Biden autorizó a Ucrania el uso de armas de largo alcance para ataques limitados dentro de territorio ruso. Esta posibilidad ha sido uno de los reclamos principales de Kiev para hacer frente a la ofensiva rusa. Desde que hace más de un año Rusia recuperó la iniciativa en el frente, las fuerzas rusas no han dejado de avanzar en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, aunque Moscú sigue lejos de su objetivo de controlar todo el territorio. El principal logro de Rusia en los últimos meses fue la toma a principios de octubre de la ciudad de Vuhledar. Desde allí las fuerzas del Kremlin empujan hacia el norte para rodear a las tropas ucranianas que hay al sur de Kurayove, que es junto a la ciudad de Pokrovsk, el principal objetivo de la ofensiva rusa. Ucrania ha advertido de los planes rusos de activar una ofensiva también en la provincia suroriental de Zaporilla, lo que pondría aún más presión sobre la línea defensiva de Kiev. Los combates también continúan en la región rusa de Kursk, donde Kiev inició el pasado mes de agosto su operación transfronteriza más ambiciosa de la guerra y controla desde entonces parte del territorio. En ese contexto, según la inteligencia surcoreana, ucraniana y occidental, Putin dio el visto bueno al despliegue en esa región fronteriza de unos 10.000 soldados norcoreanos, posibilidad contemplada por el acuerdo de asistencia mutua en caso de agresión, firmado entre Moscú y Pyongyang. Aunque los analistas dudan del impacto de estos refuerzos, temen que implique una internacionalización del conflicto. La resistencia ucraniana depende en gran medida del apoyo financiero, militar y humanitario de la Unión Europea y la OTAN. El bloque europeo ha destinado 108.000 millones de euros desde el inicio de la invasión, mientras que la Alianza Transatlántica ha ofrecido un respaldo militar de 40.000 millones este año. Sin embargo, la incertidumbre política en Estados Unidos, con la reelección de Trump, plantea desafíos para el futuro del apoyo occidental. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este lunes la ley bipartidista de prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo de Venezuela, que impide a las agencias federales hacer negocios con empresas o personas que estén vinculadas a la administración de Nicolás Maduro.
El documento fue impulsado por los senadores Jackie Rosen, Marco Rubio, Tom Tillis y presentado por los congresistas Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz. La ley Bolívar impondría las mismas restricciones de contratación al resto del gobierno federal que la sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año 2020, que prohibía al Departamento de Defensa celebrar contratos con empresas relacionadas con cualquier entidad controlada por la administración de Maduro. El proyecto de ley pasará al Senado para la discusión para luego ser enviado al presidente estadounidense Joe Biden para la firma. Estamos hoy acompañando a los familiares de presos políticos que en este momento se encuentran bajo aislamiento a pesar de haber transcurrido un tiempo muy largo, injustificable desde el punto de vista de sus derechos constitucionales y procesales. Sus madres, sus esposas e hijas exigen su inmediata liberación porque aseguran que no han cometido delitos como terrorismo o traición a la patria. Estamos aquí reunidos para denunciar la desaparición forzada en la que siguen estando nuestros parientes. Nuestros parientes están absolutamente aislados, la información que tenemos de ellos nos las da los mismos que se los llevaron secuestrados. 112 días donde se le han violado todos sus derechos, se le ha negado su derecho a la legítima defensa y la visita. 112 días de suma angustia y temor para toda la familia, para mí, para su madre, para sus hijos. Él tiene 104 días hoy aislado, presuntamente detenido en el helicoide, presuntamente porque no hemos confirmado que él esté allí, no nos han dado el acceso a la visita, le están violando todos sus derechos. ¿Cómo saben que sus esposos y padres están con vida si después de 3 meses no los han podido ver? Nosotros vamos en un acto de fe absoluta a llevar lo que suponemos que ellos necesitan y hacemos una lista como de mercado que las personas que los cuidan, que ellos llaman custodios, nos dictan, porque supuestamente esas cartas las hacen nuestros esposos. Piden a la Comisión Técnica de la Corte Penal Internacional de visita en Venezuela que medie por la libertad de los presos políticos. Por los momentos estamos tratando de localizar o de conseguir, digamos, el que nos puedan recibir, que esta comisión que estemos y más familiares puedan realmente ser recibidos por ellos y que nos puedan oír de manera individual o de manera conjunta, para que podamos expresar realmente la necesidad que tenemos a que se aboquen a ayudarnos para conseguir la libertad de todos los presos políticos. ¿Cómo lidiar con la prisión política y los más pequeños de la casa? Tengo entendido que en el colegio le preguntaron que si su papá estaba preso y ella le dijo que no. Le dijo, no mami, mi papá no está preso. Yo le dije, mi papá no está preso, mi papá está en un sitio con otros políticos importantes de este país para lograr la democracia. Y yo le pregunté, mami, ¿tú por qué respondiste eso? Y me dijo, porque es que digo preso, mami, y me lo imagino tras las rejas. Según el abogado Joel García, en Venezuela se vulnera constantemente el debido proceso penal y el ejemplo es lo que ocurre con los presos políticos a quienes no se les permite defenderse. La Fiscalía de Nueva York recomendó al juez Juan Merchan, que presidió el caso de pagos por silenciar a Stormy Daniels, actriz de cine para adultos, que posponga de nuevo la sentencia al presidente electo, mientras sus abogados presentan argumentos legales a favor de desestimar el caso. La propuesta de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, necesita la aprobación del juez Merchan para ser oficial. La sentencia está fijada para el 26 de noviembre por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. La cifra oficial la dimos el fin de semana. 225 venezolanos y venezolanas recibieron medidas cautelares menos gravosas de privativa de libertad. Efectivamente, eso formó parte de esa investigación. Pudieran ocurrir otras acciones como esta, pero a quienes se le responsabilice producto de esa misma investigación
de la participación en los hechos que estoy acá narrando, la justicia también actuará para que sean sancionados y condenados por esos hechos. Además, Saab anunció la creación de un comité de víctimas del fascismo en relación a los familiares de personas asesinadas o heridas en el contexto de la crisis desatada luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral favoreció a Nicolás Maduro, mientras que la oposición se adjudicó la mayoría de votos. Según el fiscal, el objetivo de esa comisión es atender de manera directa y personalizada cada caso para avanzar en la determinación de responsabilidades por las que, según el oficialismo, fueron arrestadas cerca de 2.400 personas, entre ellas varias decenas de activistas políticos y menores de edad. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este miércoles se dio a conocer la detención del presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Pedro Velasco, así como 2 jueces superiores y al menos 10 funcionarios más. El movimiento de comisiones del DIGESIN y SEBIN alertó a los trabajadores del Palacio de Justicia ubicado en el centro de la ciudad de Maracaibo que algo estaba ocurriendo. Minutos más tarde, el presidente del circuito fue sacado de las instalaciones esposado. Hasta el momento se desconocen las causas de estas detenciones. La entrevista en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se llevó a cabo en la División contra Homicidios y está relacionada con la muerte del comunicador y activista político Edwin Santos, cuyo cuerpo sin vida apareció al costado de un camino en la población del Nula, estado Apure, el pasado 25 de octubre. Nos han sido llamados como testigos porque publicamos nosotros y como tuvimos una reacción pues ante la muerte de Edwin Santos. En el caso nuestro, bueno, por supuesto reivindicamos lo que hace una organización de derechos humanos, acompañar a las víctimas en su desesperación de una persona desaparecida en las primeras horas y después lo que también el resto del país pidió, pues una investigación imparcial, independiente, a raíz de todo lo que habíamos conocido de la muerte de Edwin Santos. Pero bueno, ya sabemos que tiene que ver con ese caso. Lo que no entendemos es qué relación tiene el asesinato, la muerte de Edwin Santos con la ley contra el odio. Es decir, nosotros no estamos haciendo ni ningún medio de comunicación, no cometemos ningún delito en materia de acompañar a las víctimas en su denuncia. Murillo indicó que esta citación forma parte del asedio a las organizaciones no gubernamentales. No es normal que en un desarrollo, digamos, del país, una ONG tenga que estar rindiendo declaraciones por lo que hace. La esencia de lo que nosotros hacemos es recibir una denuncia, orientamos a las familias, las acompañamos en su visibilización del caso y exigimos a las autoridades que hagan lo que les corresponde. Yo creo que esta citación tiene que ver, como lo hemos dicho públicamente, una escalada contra las organizaciones de derechos humanos y contra toda la sociedad civil en general. El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, no descarta que posterior a esta citación el Ministerio Público también lo llame, porque es el órgano que lleva adelante la acción penal. Hallo al acusado culpable. Después de 4 días de juicio en el que se solicitó la decisión de un juez y no la de un jurado, el juez Patrick Haggard, de la Corte Superior del Estado de Georgia, halló culpable de homicidio a José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que ingresó de manera ilegal al país y que ahora está sentenciado a cadena perpetua. Las pruebas en este caso han sido abrumadoras y las pruebas en este caso han dicho alto y claro que él es el asesino de Laken Riley y que la mató porque ella no le permitió violarla. Laken Riley, una estudiante de enfermería de 24 años, fue asesinada el 22 de febrero tras ser atacada mientras corría en el campus de la Universidad de Georgia. El caso ha captado la atención nacional después de repetidas menciones del hoy presidente electo Donald Trump durante su campaña al referirse a la inmigración ilegal en el país y tras el veredicto en su red social Truth Social, se pronunció lamentando la muerte y celebrando la decisión. Es hora de asegurar nuestra frontera y expulsar a estos criminales y matones de nuestro país, para que nada como esto vuelva a suceder. Ibarra fue detenido por la patrulla fronteriza en 2022 tras cruzar hacia Estados Unidos sin los documentos necesarios. A él, como a cientos de migrantes más, le fue otorgado un permiso temporal de permanencia en el país mientras su caso migratorio era resuelto.
Durante el juicio, pruebas de ADN y otras evidencias fueron presentadas, pese a previas declaraciones de la policía de que no había indicios de que Ibarra conociera a la víctima y que él no tenía un extenso registro criminal de público conocimiento. Laura Sepúlveda, Voz de América. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad en primera discusión la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Rodríguez aclaró que las inhabilitaciones podrán ser perpetuas para quienes impulsen sanciones contra Venezuela. Además de la propuesta de ley contra el bloqueo y la defensa, Rodríguez propone un proceso judicial contra aquellos que soliciten actos de agresión en contra de Venezuela, quienes serán juzgados por el delito de traición a la patria. Mientras que la diputada Iris Varela propuso que en el marco de dicha ley se establezca anular todos los documentos de identificación y registro para quienes soliciten sanciones contra el país como medida administrativa. De algún modo, traicionar a la patria es como una renuncia a la nacionalidad. Pero bueno, nosotros somos respetuosos de la Constitución. La Constitución establece en su artículo 35 que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Muy bien, pero el Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos, y yo propongo formalmente que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas que esas personas que cometen este tipo de delitos consuman contra la patria. Esta ley busca contrarrestar el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que prohibirá las operaciones y arrendamientos de agencias federales para hacer negocios con empresas o personas que estén vinculadas a la administración de Nicolás Maduro. Familiares de presos políticos se concentraron a las afueras del Ministerio Público en la ciudad de Caracas, donde exigieron la liberación de los detenidos y afirmaron que hasta el día de hoy poco más de 140 personas habrían sido excarceladas, tras lo anunciado por el fiscal general acerca de la revisión de 225 casos. Hasta el día de hoy, desde el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, apenas hemos contabilizado alrededor de 130 personas que han sido excarceladas con alguna patología o condición especial de salud. No ha habido más liberación, además de alrededor de 10 adolescentes, de los cuales todavía siguen aún detenidos muchos, incluso en condiciones muy inhumanas. Y hoy hemos venido aquí, familiares de todos estos presos políticos postelectorales que están en estas cárceles del país, a exigirle al fiscal general que dé respuestas concretas y que se cristalicen estas liberaciones que ofrecieron. Todo este calvario de estos días que nos prometieron que los iban a dar en libertad y no fue así, solamente salieron 26 y entre ellos un adulto mayor de la etnia Guayú. Eso nos partió el alma. Nos quedamos allí esperando a que salieran nuestros hijos y no salieron. Sí, se entiende que iban a salir primero los vulnerables, está bien, perfecto, pero ¿y qué pasó con nuestros jóvenes? Mi hijo apenas tiene 18 años y yo sé que hay muchos tienen 18 años que están empezando a vivir. No le tronchen el futuro, no le dañen su futuro, su sueño, no le dañen sus sueños por maldad. Los manifestantes aprovecharon la oportunidad para denunciar las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad y enviar un mensaje al fiscal general. Se les ha tratado de una forma arbitraria, injusta, comida con gusanos, comida con uñas, comida con pelos, la comida está deteriorada, podrida, les dan pasta, masa de pasta, con carne molida podrida, deteriorada, le dan frijoles pasados, usted sabe que los frijoles tienen que estar congelados, ¿no? Para que esto no les dé daño. Ellos tuvieron diarrea, tuvimos que suministrarle a los familiares por medio de otras personas insumos médicos porque el penal no tiene. El agua no es potable, el agua es amarilla, de pozo, insalubre. Y una cosa le voy a decir a Tarek William Saab, yo lo vi a usted en un video diciendo, por favor respéteme mis derechos humanos. Ahora yo le digo a usted, vea ese video y póngase en el otro lugar, en el lugar de los que están ahorita en el helicoide, en Yare, en todos estos lugares de los que ya hemos escuchado. Usted pidió
que por favor le respetaran sus derechos. Hoy yo le pido, como esposa de Carlos Julio Rojas, que le respeten el derecho a Carlos Julio, a Freddy Superlano, a Viallo Pirelli, a todas estas personas que están allá. Familiares indicaron que continuarán protestando para exigir la liberación de los detenidos hasta ser escuchados por las autoridades. No se ha parado, sí estamos haciéndolo. Sí estamos haciéndolo. No son ferias migratorias, pero sí hay un proceso andando de regulación porque hay muchos extranjeros ya en Panamá. Hay muchos extranjeros que ha llegado aquí y está en la informalidad de su estatus, ¿no? Y sí nos interesa regularizar a la mayor cantidad posible porque no se van a ir, sobre todo tus paisanos. Para Venezuela no va nadie de regreso por sus propios pies. Así que sí estamos en eso con la Dirección de Migración, el Servicio Nacional de Migración debidamente controlado, pero sí estamos en eso. Yo no siento que haya ningún impedimento ni legal ni fáctico para que no se establezcan medidas migratorias de reunificación familiar. Eso es un derecho humano, creo yo, que las personas que tienen que salir de su país en esas condiciones puedan aspirar a unir el núcleo familiar, ¿no? En respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas, el 21 de noviembre de este año, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania. Los modernos sistemas de defensa aérea disponibles en el mundo y los sistemas de defensa antimisiles creados por los estadounidenses en Europa no interceptan tales misiles. Eso es imposible. Nos reservamos el derecho a utilizar nuestras armas contra objetivos militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones. Nosotros nos enteramos que en Mozambique están aplicando el mismo procedimiento que aplicaron en Venezuela. Unas elecciones, ganó alguien claramente y se fue una persona y dijo, no, gané yo y aquí están mis números están aquí en las redes, quien los quiera ver que los vea, y se autoproclaman. Es el guión que van a aplicar. Aquí no va a haber nuevas elecciones en ninguna parte, porque ellos las van a manipular. Ellos las van a cambiar, manejan las redes de información, manejan los sistemas de información, pueden entrar a cualquier sistema en cualquier momento y es un mecanismo de dominación que están utilizando. Durante un congreso juvenil antifascista, Cabello arremetió contra Estados Unidos, asegurando que es un país que a su juicio impulsa los golpes de Estado en el mundo. El mundo entero dice hoy, Estados Unidos está al frente de un golpe de Estado. No hay golpe de Estado en el mundo que no tenga la bendición del imperialismo, la anuencia del imperialismo, la dirección del imperialismo. Hoy día se asoma el fascismo por muchos lugares y la gente dice, igual, el imperialismo está detrás de esas expresiones de fascismo. No, el imperialismo no está detrás de esas figuras del fascismo en el mundo. El imperialismo dirige el fascismo en el mundo, promueve el fascismo en el mundo. Cabello indicó que la Organización de Naciones Unidas opera a favor del fascismo, tras criticar la actitud del organismo que calificó de pasiva frente a la guerra en Gaza, tras considerar que Israel comete un genocidio contra el pueblo palestino. La Oficina de Defensa de las Víctimas mostró preocupación por la insistencia de la Fiscalía en la cooperación y asistencia técnica con el Estado venezolano, a pesar de que la Sala de Apelaciones concluyó que Venezuela no está llevando a cabo investigaciones genuinas ni enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad. El organismo advirtió que el silencio de Khan luego de los comicios presidenciales del 28 de julio en la nación latinoamericana y una aparente inacción desde que se inició el proceso en junio de 2023 genera preocupación entre las víctimas y sus familias. En este sentido, la oficina denunció represión postelectoral en las elecciones de julio y que la administración de Nicolás Maduro intensificó el uso de métodos presuntamente represivos y violentos tras las manifestaciones en contra de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral que favorecieron al oficialismo.
Además, alertó sobre las detenciones arbitrarias en el contexto de la operación Tuntún como parte de una campaña para, a su juicio, intimidar e infundir miedo en los ciudadanos del país. También hizo énfasis en la participación de la cuñada de Khan dentro del equipo de abogados que defendió al oficialismo ante la Sala de Apelaciones, donde se confirmó de manera definitiva la apertura de la investigación por crímenes de lesa humanidad. Continuismo o vuelta a la izquierda. Los uruguayos van a las urnas el domingo para elegir nuevo presidente, en una segunda vuelta que los analistas anticipan muy reñida. El opositor Yamandu Orsi, un profesor de historia de 57 años, y el oficialista Álvaro Delgado, un veterinario de 55, son quienes aspiran a gobernar este país de 3.400.000 habitantes y considerado la democracia más sólida de América Latina. El ganador sucederá en marzo al presidente Luis Lacalle Pou, que tiene un alto índice de aprobación, pero está impedido por la Constitución de buscar un segundo mandato consecutivo. Yo me fui de la campaña al pueblo. Con Orsi, el izquierdista Frente Amplio apuesta a recuperar el sillón presidencial que perdió en 2020, luego de 15 años de gobierno. Y el Uruguay, que a la vez que crecía, le tendía una mano a nuestra gente. Pero llegó el año 19 y nos pasó lo que nos pasó. Evidentemente no supimos entender o no entendimos del todo lo que nuestra gente nos estaba pidiendo. Y ahí fue cuando nos prometieron nuestros 5 mejores años de nuestras vidas. Y ustedes son conscientes de que en realidad estamos lejos de estar pasando por nuestros 5 mejores años de nuestra vida. El Frente Amplio tiene que ganar las elecciones porque este país tiene que cambiar sustantivamente después de 5 años de un gobierno que no ayudó a la gente para nada. Orsi obtuvo casi el 44% de los votos en la primera vuelta electoral, pero no le alcanzaron para evitar una segunda vuelta. Ha contado con el fuerte respaldo del popular expresidente José Mujica, quien a sus 89 años y a pesar de estar recuperándose de un cáncer de esófago, tuvo un rol protagónico en la campaña. Del otro lado está Delgado, exsecretario de la presidencia de Lacalle Pou. En la primera vuelta cosechó solo el 26,7% de los votos como candidato del Partido Nacional, pero ahora cuenta con el respaldo de todos los socios de la coalición de gobierno, que sumados recogieron el 47,7% de los votos en octubre. Yo siento que estoy preparado, que tengo la experiencia que es intransferible, pero además que estoy probado. Y que tengo un equipo que me da una espalda enorme para darle garantías al Uruguay en aguas con tormenta o en aguas calmas. Darle rumbo, darle amparo, darle seguridad, darle certezas, que es en definitiva lo que los uruguayos quieren. Para mí sí, fue un buen gobierno, tuvimos buenos aumentos, yo tuve trabajo y no quiero que caigamos de nuevo. Los últimos sondeos muestran una leve ventaja de Orsi frente a Delgado, pero los encuestadores advierten que la diferencia está dentro de los márgenes de error y hablan de un empate técnico. En 2019, la elección se saldó por apenas 37.000 votos.